Los que conozcan el mantra pueden repetirlo después de mí y los otros van a irlo conociendo poco a poco. Voy a recitar un mantra de invocación para estos conocimientos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, existe muy conocido para los estudiantes del ser, de la óptica de Oriente, un término que es el karma, todos esos puntos favorables o desfavorables que nosotros vamos acumulando por nuestras acciones, que nos van configurando algunas lecciones particulares, ¿sí? Nosotros hacemos ciertas actividades y eso nos hace acreedores a que tengamos que tomar algunas lecciones, ¿cierto? Le demostramos a la vida, al universo, a lo que está a nuestro alrededor, que hay ciertos puntos de su funcionamiento, de su armonía que no comprendemos. Entonces nos dicen, pues necesita aprenderlo, como que tú vas por la vida y no respetas las señales de tránsito, entonces te hacen ir a un curso para aprender las señales de tránsito. Básicamente de eso se trata el karma. Junto con el karma se habla de otra economía paralela que también se va acumulando y eso se conoce como el sukriti. Sukriti son ciertas acumulación de actividades que al estar envueltas en un territorio particular, en una atmósfera que nos conecta con el mundo trascendental, va a permitir que nosotros nos seamos cada vez más sensibles a ese mundo. Es una predisposición. Este subkriti se acumula de una forma consciente, con conocimiento, eso se llama guiana sukriti. Y hay forma de acumular también sukriti que es agyata sukriti, y es sin conocimiento. Entonces, por diferentes circunstancias, porque nos han regalado también, este sukriti siempre está de fondo, es decir, la misericordia o la ayuda, siempre nos advierten de esto para que no se sienta el controlador ni el hacedor, pero a la vez, y este es un punto en el que tenemos que ser flexibles mentalmente, sí tenemos que tener una participación en las cosas que están ocurriendo. Entonces, parte y parte, nos dices, tú no eres el último controlador de todo, pero sí tienes una participación y esto es algo muy lindo de ir sanando en cuanto a nuestra posición en el mundo, porque nosotros tenemos la tendencia a todo depende de nosotros y si no depende todo de nosotros, entonces no hago nada, ¿cierto? Nos cuesta a veces el trabajo en equipo y también está la versión más grave de esto, que es cuando uno dice, o todo está hecho para que yo gane, o si no, no participo, ¿cierto? Como que si no hay una forma en que yo sobresalga sobre la actividad, entonces la actividad no tiene ningún sentido para mí. Por eso el ego, que no es conectado, ¿cierto? Ese es el famoso ego falso, es una gran carga, es una gran eh, forma de acumular actividades karmáticas para estar tratando de recibir lecciones y siempre nuestra solución, lo que nos invita el Veda es a dejar ese, ese ego falso y ese es participar solo por ganar o participar solo por tener control, sino darnos cuenta de que los demás también están incluidos dentro de mi bienestar. Esa es una bonita versión de la famosa frase de todos somos uno. Sí, todos somos uno en ese sentido, pero no es que todos somos uno en el sentido de que ninguno tiene individualidad,
porque ahí toda relación se muere, ¿cierto? Y tú dices, todos somos uno, es decir, no hay ninguna diferencia, yo me voy a fundir con la conciencia tuya, al final entonces ni tú ni yo vamos a existir, entonces no puede haber ninguna relación entre nosotros. Entonces lo que parecía tan bello, todos somos uno, que hay en armonía entre todos los seres, cuando se ve desde ese punto de vista puede terminar en que se amalgama todo el mundo y al final no existe nadie. Entonces sí, todos somos uno, pero en un sentido de que todos somos uno en relación, relacionalmente. ¿Cierto? Cuando uno dice eran tan amigos que eran uno solo, no es que se fundieron para una nueva entidad, sino que tenía tanta comunicación, tanta cooperación, que se volvían uno solo. Esa es la forma en que nosotros ocupamos nuestro ego de forma favorable y esa es la manifestación de que en nuestra vida hay sukriti, es decir, hay una inclinación, ese sukriti se manifiesta en que nosotros queremos saber más de nosotros mismos y vamos entendiendo que no puede ser que la conciencia se reduzca a algunas actividades solamente temporales en donde la competencia o la velocidad de uno sea la que determine el bienestar final. Esa es una versión del mundo, es una ley de la selva que es bastante cruel. Parte de la naturaleza funciona así, por supuesto, hay unas formas de relacionarse bajo la explotación, pero por alguna razón, por un sukriti, por unas actividades que hemos hecho, sea consciente o inconscientemente, los buscadores, los yogis, se resisten a que esa sea la última versión del ser y le dan espacio a que se manifieste, digamos, otras miradas, otras relaciones, otros gustos que hacen que la vida se vuelva mucho más sencilla, que le dan sentido y bueno, que nos llenan de sabiduría. Eso ocurre y cuando eso ocurre es maravilloso, eso se llama el despertar del alma, eso es Jip Yago, ocurre como una lenta aurora, no es que ocurra como un rayo de luz que viene, sí hay momentos, hay visiones particulares, hay realizaciones, hay contactos sobre todo con personas que inspiran en nosotros esta iluminación espiritual, pero siempre hay que tener en cuenta que vamos transitando un sendero, ¿cierto? Transitando un camino, estamos confiados, haciéndonos amigos del tiempo, haciéndonos amigos de la capacidad de leer cada vez más profundo y eso lo podemos entender con el mismo hecho de leer. Uno ya aprendió a leer, puede decir un niño que aprendió a juntar las palabras, pero todavía le falta aprender donde hay ironía, aprender a leer los tonos con que la gente escribe, le falta aprender lectura crítica y así. Entonces el despertar espiritual es maravilloso, es como aprender a leer, pero siempre debemos tener la actitud de que falta muchísimo por recorrer. Y sobre ese recorrido vamos a estar hablando hoy. Estos son temas que empiezan a importarle a los sadhakas, a los practicantes. Recuerden que ustedes, después de un cierto tiempo de práctica, deben empezar a desarrollar ese ego favorable que es el ego del sadhaka, el ego del practicante. Entonces hay una diferenciación entre una persona que ha dedicado su tiempo a escuchar de los maestros y que ha practicado en su vida, es diferente a una persona que no. Siempre está el peligro de sentirse superior, de aislar a la gente, de crear barreras, pero cuidándose de esto, sí es importante que nosotros valoremos la educación que hemos recibido. Sí, es natural que nosotros pues podamos ejercer en un nivel de cultura que nos dieron nuestros padres y que podemos distinguir una actitud culta de una actitud inculta, ¿cierto? No necesariamente tenemos que volvernos clasistas por esto, pero sí podemos distinguir la cultura de la incultura. Y eso sí nos pide el Veda, nos pide que nosotros nos volvamos personas cultas gracias al yoga y que diferenciemos qué sería una persona culta de no culta, hablando no ya en términos tradicionales de la educación de los padres, sino para el caso del yoga en esos valores como la compasión, la paciencia, la necesidad de estarse uno mismo cuestionando lo que está haciendo, la solidaridad con los otros y un largo etcétera. Llegamos pues a la época de sadhaka, de practicantes, sobre lo que nos tenemos que identificar y empiezan a nosotros a aparecer
diferentes lecciones nuevas. Y hay una muy importante que es el tema central de hoy. Entonces, era una pequeña introducción a, digamos, a la gracia que hemos recibido por el Sukriti, a entender nuestro momento actual o el momento que ya se nos acerca. Siempre que nos ponemos en contacto con esta sabiduría, estamos ya muy cerca de empezar a practicarla y de sentirla en nuestra vida. Tenemos altibajos y de todo, pero ya es una súper noticia. En términos del tiempo, por ejemplo, los yogis dicen de todas las vidas y de todas las veces que hemos encarnado, digamos que es una línea así del ancho de mis manos, una línea grande, donde aquí empieza, aquí termina. Digamos que ya estamos mucho más cerca del fin que del comienzo. Puede que falte mucho y siempre los yogis nos piden paciencia y nos dicen, vamos a necesitar un tiempo para que se manifieste y no podemos estar corriendo, pero ya es mucho menos los que nos falta en comparación con lo que llevamos, porque se ha manifestado en nosotros la capacidad de escuchar a los maestros y la buena actitud con respecto a la transformación. No todo el mundo lo tiene y bueno, cada uno va a su ritmo, pero ya que estemos ahí en el sendero, eso nos pone mucho más cerca del final, que como sabemos va a ser el comienzo realmente de lo que es la vida, ahora es como una ilusión. Cuando empezamos a practicar, entonces nos encontramos con la necesidad de compartir este conocimiento o de no compartir este conocimiento. Porque cuando tenemos este conocimiento, a veces parece que es un conocimiento que a la gente no le interesa, porque está en otras preocupaciones, uno puede decir, son preocupaciones materiales, sí, pero también pueden ser preocupaciones materiales muy sensatas. ¿A qué me refiero con esto? Que la gente puede estarse preocupando por su propia comida, por su bienestar, por su salud, y nosotros les llegamos con conocimiento espiritual. En general, todo conocimiento espiritual debe servir para mejorar la conciencia y con mejorar la conciencia o mejorar la condición de las otras personas. Pero no es tan sencillo porque hay que buscar cómo las personas realmente se interesen y si les llegue el mensaje. Eso lo hablamos. Tú puedes estar dando unas respuestas maravillosas en el campo espiritual, pero las personas están interesadas en otros temas. De hecho, una de las historias bonitas para ilustrar este punto habla de poco estudiando eh, la, las lecciones que pueden dar los yogis y cierta indiferencia a lo que ocurre en el mundo. Esta es una pregunta que una vez le hizo uno de los practicantes a su maestro y le decía, maestro, tú estás aquí en tu meditación, en tus estudios, en tu canto, estás practicando tu vaya, y entonces tú eres indiferente a la gente que de repente está afuera, está sufriendo y tiene hambre. Y entonces el maestro le dijo, imagínate que tú estás en un sueño, estás soñando. Y de repente en el sueño estás con otra gente, con tus amigos en el sueño, estás en el sueño en un barco, atravesando el mar con tus amigos, estás soñando, un sueño muy real, van atravesando el mar, de repente hay una tormenta y la gente se empieza a preocupar porque el barco tiembla mucho y finalmente el temblor se manifiesta en los sonidos, se quiebran partes del barco, empieza el agua y la gente se empieza a ahogar y todo se vuelve muy angustiante y en ese momento despiertas. La pregunta que le hace el maestro al discípulo es, ¿tú te volverías a dormir para ir a avisarle a la gente del sueño, a tus amigos en el sueño, que se están ahogando para ayudarlos y que no se ahoguen más? ¿Se entiende la idea? Tremendo, ¿no? Entonces dice, así cuando tú ya sales de la ilusión, ¿qué te importa preocuparte por esa otra gente que está en ilusión? Y desde la historia con el sueño resulta bastante coherente, ¿no? Que uno diga, pues efectivamente yo no me voy a volver a soñar para decirles que están en una ilusión. Sin embargo, uno podría decir entonces cada cual con su propia ilusión y con su sueño, yo estoy liberado, no me voy a preocupar por eso.
No obstante, aunque parece muy lógico, digamos, los maestros nos presentan un concepto que hace que la cosa no sea tan sencilla y es la compasión. Si uno dice que cada cual se ahogue, no volverá al sueño, entonces ¿dónde quedaría la compasión? Y si bien por un lado es real que no nos vamos a involucrar en el sueño del otro o en el sueño otra vez porque sabemos que es ilusorio, todavía tenemos una tarea que hacer. No es tan fácil como yo no me involucro con la vida de los otros. En este punto no vamos a encontrar respuestas absolutas porque cada persona va a ser capaz, a, y nosotros mismos vamos a poder medir qué tanto sí podemos despertar al otro o qué tanto el otro nos va a involucrar en su sueño. Y hay sabios que resisten incluso muchos sufrimientos, el sufrimiento que implica involucrarse en querer despertar a los otros. Está la famosa historia, está muy conocida del sabio y el alacrán. Hasta que uno vio un alacrán que se estaba ahogando y el sabio quería salvarlo. Entonces, pues le ponía un palito para que el alacrán se saliera y cuando ya estaba a punto pues, de rescatarlo con el palito, el alacrán lo picaba al sabio en la mano. Entonces el sabio le tocaba por el dolor dejar y volvía otra vez y decía, no, pero es que te estoy salvando, si me picas no te voy a poder salvar y volvía a poner el palito y otra vez lo picaba. Y el sabio era, pero otra vez, y alguien estaba mirando al sabio, el sabio le decía, pero usted ¿por qué hace eso? Si usted ve que el alacrán cada vez que usted lo va a salvar, él lo pica. Entonces le dice, es una cuestión de naturalezas. Él tiene la naturaleza de picar, yo tengo la naturaleza de salvar. Ese sería otro extremo, la naturaleza del sabio, el sabio compasivo, y es porque tiene la capacidad, digamos, de resistir eh, el hecho de que pueda ayudar a los otros, aunque esto le resulte tan incómodo, tan doloroso, porque él no se va a involucrar, digamos, en el sueño, en la ilusión de los otros. Estos son grandes sabios, en términos generales, no está tan al alcance el poder pues aguantar esos dolores y eso tenemos que reconocerlo y más bien yo les decía, no hay respuestas absolutas, pues las habrán en el sentido de que siempre habrá que ayudar, la compasión es un principio, es algo que el yogi quiere desarrollar y quiere desarrollar en su grado máximo, pero mientras lo hace va a tener que verse, digamos, un poco con el criterio de cómo hacerlo. Para eso necesita entonces volverse cada vez con mayores recursos y saber medir hasta qué punto ayudar, hasta qué punto no ayudar. ¿Cómo uno establece estos límites? Siempre va a estar la pregunta de qué tanto las personas están dispuestas a ser honestas con su pensamiento. Esto es algo que se insiste en las formaciones de los profesores y es que muchas de las excusas que nosotros sacamos son excusas muy irracionales, son excusas netamente motivadas por el apego de nuestros sentidos, que disfrazamos de sentimiento, que disfrazamos de libertad, que disfrazamos de vida buena, pero que son solo condicionamientos, son solamente apegos. Nosotros defendemos, por ejemplo, el consumo de carne, o de alcohol o de cigarrillo, digamos, una vida no en la modalidad de la bondad o no tendiente a la bondad. Debemos darnos cuenta de que no hay una justificación más allá del apego a estas acciones que hacemos. Eso es problemático porque nosotros sí nos movemos por los apegos, pero tenemos que aprendernos a apegarnos bien. Si nosotros podríamos apegarnos incluso a cosas que no tienen en realidad ningún valor, de tanto contemplarlas, o si nos hacemos a la idea de que solo eso podemos tener y que no hay más, entonces nos volvemos también egoístas, ¿cierto? Nos volvemos eh, avaros, cuando esa avaricia nos hace perder pues el real disfrute. Hay una historia linda con relación a esto que me acuerdo, es una historia que cuenta Gurudev Turananda, él dice que cuando él iba a ir al templo, ya se iba a ir a vivir allá, escuela, digamos, rigurosa del maestro, en el monasterio, sin tener una economía propia y, pues, digamos, al servicio de los demás, como se vive en estos ashram,
pues en los buenos cerros, ¿no? Estamos en Caliyuba y de todo. Entonces, fue ella ir a vivir allá y cuando estaba camino al lugar se tocó el bolsillo y tenía unas monedas. Y entonces dijo, estas son prácticamente las últimas monedas que durante esta etapa de mi vida voy a gastar como yo quiera. Entonces dijo, vamos a comprar uno de los chocolates, a él le gustaba mucho el chocolate, se fue a comprar un chocolate, una chocolatina muy deliciosa. Dice que iba camino al templo y iba con cierta nostalgia también pensando, bueno, tan lindo la práctica espiritual, pero es el último chocolate que me como. Qué triste, ¿cierto? Entonces iba camino al templo y justo llegó ya para ir ahí, era una fiesta de domingo. La fiesta de domingos, en las fiestas normales siempre hay comida rica y de todo. Dice que él todavía tenía en la cabeza esa melancolía por su mismo chocolate, cuando lo primero que vio cuando llegó es que se le acercó una de las madres del templo de una bandeja. Él no lo podía creer porque estaba repartiendo una bandeja llena de chocolates para que todos cogieran todo lo que quisieran. Pues a veces esa es la limitación de nuestros apegos, esa es la falta de utilizar bien nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro tacto. Todos tienen propósitos superiores, placeres que pueden conectarse con los demás, que no solamente te benefician temporalmente a ti, o lo que es peor, que te benefician a ti, pero afectan a otros, sino que pueden beneficiarse a ti y a otros, y no solo temporalmente, sino de forma continua. Este es digamos, el camino necesario de entender y ayudar a que los demás también lo puedan ir entendiendo. Esto es lo que se requiere, decíamos, para poder compartir con los demás un conocimiento eficiente y siempre va a estar la predisposición. Ahora puede que el otro no quiera de forma manifiesta, y así lo hablan los sabios. Es decir, puede que no estén preguntando externamente, pero que sí lo estén preguntando internamente. De hecho, los, los sabios dicen que todos internamente están preguntándose todos estos temas, así externamente no lo puedan admitir todas las personas. El alma, todas son almas y el alma es una buscadora de placer y de sentido y de conocimiento y de eternidad. Satchidananda, entonces no se puede abandonar. Claro, puede hacerte perder el tiempo y como decimos, hay gente tan atrapada en sus sentidos que se vuelve peligrosa. El ejemplo de esto es el borracho. El borracho sí sigue siendo un alma, pero es un alma en su condición de ebriedad bastante peligrosa, la que pues, va a ser difícil ayudar. Hemos hablado en nuestras formaciones, a un borracho también se le puede ayudar dándole prasada, esperando que coma. Claro, no se puede masticar por él. Pero bueno, entonces el hecho es que es posible con cierto ingenio, con cierta astucia, aprender a sacar a los demás de la ilusión. Y hay un ejemplo, todos estos ejemplos de hecho son muy de mucha astucia de los sabios y eso es lo que hacemos en estos relatos védicos, dejarnos, cuando nos hacemos los locos frente al conocimiento, los sabios llegan y nos los muestran. Eh, Básicamente una de las trampas que tenemos es nuestra mal uso de un briti. En los Yoga Sutras se hablan de los britis, esto lo estudiamos en nuestra formación de 300 horas. Los britis, las fluctuaciones mentales, una de ellas es la imaginación. Y es muy lindo Patanjali como lo dice, porque dice, todos estos pueden ser placenteros o no. Es decir, la imaginación puede estar al servicio del conocimiento y la iluminación, o puede ser una tortura. Y esta historia que le vamos a contar, una historia cortica también, habla acerca de esto. Resulta que había un sabio un rey que le gustaban mucho los sabios, pero que tenía problemas con su imaginación. Era un sabio bastante, lo hacía, que le gustaban los sabios, pero era desconfiado de todos ellos al final. Y ser desconfiado es muy bueno, ser desconfiado hace parte de construir una sabiduría sana, pero hiper recontra desconfiado no sirve para nada. ¿Sí? No puedes estar desconfiado al 100% de todo el mundo y de todo, porque al final pues se vuelve una persona triste, vacía, como la canción, se llama triste y vacía porque a nadie, después de sus desengaños de la vida,
nadie confía. Entonces era un sabio, un rey que confiaba en los sabios, pero a la vez no, entonces quería siempre probarlos, saber si sí sabían. Entonces, una vez le dijeron, hay un sabio que no sabemos si es sospechoso, entonces el rey dijo, tráiganlo aquí, yo soy experto en desenmascarar a estos sospechosos, mentirosos, todo eso. Entonces llega el sabio y dice, bueno, tu sabiduría, ¿qué puedes ver? Y él dice, bueno, mi sabiduría aquí puedo ver claramente, aquí afuera del palacio tenemos unos problemas, porque yo puedo ver que hay unos pájaros gigantes volando, sobrevolando este palacio. ¿Y qué más ves? Y dice, además puedo ver debajo de la tierra unas criaturas misteriosas que comen carne humana y van a venir a devorarlos. Entonces el rey dijo, me habían dicho que eras un charlatán y lo estoy confirmando. Ahora has salido con la idea de pájaros gigantes este palacio y cosas, criaturas, come carne humana debajo del suelo. Y me doy cuenta que eres solamente un charlatán, un mentiroso, te la quieres pagar por lujo. En realidad no solamente te voy a desenmascarar, sino que considero que eres un peligro público, te voy a matar. Te va a mandar a matar. Ustedes saben cómo son los reyes, pero no tienen problema con eso, ahí va a tener orden y todo. Entonces le dijo, te va a mandar a matar, a menos que me compruebes y me digas el método por el cual tú supuestamente estás viendo los pájaros gigantes que vienen a devorarnos y la gente de abajo que come carne bajo la tierra que nos van a atacar. Y el sabio le contestó, muy fácil, rey, yo le voy a enseñar a verlos para que no me tenga que matar. El rey dice, sí, a ver, ¿qué necesito para verlos? Y el sabio le dice, solamente necesitas miedo. Eh, con miedo te los puedes imaginar, van a ser muy reales. Puedes verlos, estarlos viendo, aunque no existan, solamente mediados por tu miedo. El rey estuvo muy bien, muy feliz de la honestidad y de la capacidad de este sabio, se iluminó. Y era este un ejemplo que es muy bonito, la historia en sí misma es toda una reflexión. Por nuestro punto, más allá que la reflexión, que el miedo y las épocas donde vivimos y esa capacidad que tenemos de caer en ilusión, es que vamos a recalcar la astucia que tienen los sabios en aprender a llevarnos a nosotros a un punto iluminado. Pero a pesar de su astucia, este es el mensaje final, o sea, vamos yendo paso a paso. Hasta ahora hemos visto como por su kriti, bien sea consciente o inconsciente, podemos tener cierto conocimiento espiritual, nos volvemos unos sadakas. Después nos damos cuenta que tenemos que compartir esto con otros. ¿Cómo hacerlo? Sería caer en el sueño de ellos o estar nosotros despiertos. Decimos, pues tenemos que medir qué tanto sí podemos ayudar o qué tanto no. Y para eso nos, nos dice la historia que hay unos muy expertos, ya con una capacidad de tolerar la picadura de alacrán, pero muy decididos a ayudar. Ese es nuestro ideal, todavía no estamos ahí. Nos damos cuenta de que se necesita cierta astucia, como la que tuvo este sabio, en sacar al rey de su ilusión, de mostrarle su miedo, su sospecha en todo momento. Y nos lleva pues, a valorar la astucia para ayudar a otros, pero también a dejarnos ayudar. Esto es que cada uno se preocupe también por sus propias tareas. Por eso nosotros recibimos la instrucción del canto, de los mantras, de la construcción de un sadhana y de la necesidad de ser fieles a ellos, pero ningún maestro, ningún profesor va a venir a hacer el sadhana por nosotros. Hay una historia sobre este chévere y es la historia de la niña que era muy, muy inteligente y estaba todavía muy pequeña, que quería aprender del mundo y viajar y conoció una acróbata y lo convenció de que lo llevara a viajar con él, pero pues la niña tenía que ayudar en la economía porque viajar no era posible, entonces tenía que involucrarse también en el número que hacía el acróbata. Ellos inventaron un número que era que el acróbata sostenía un árbol y un palo grande, ¿cierto? Una estructura de madera sobre sus hombros y la niña se subía encima de ese árbol que hacía equilibrio y hacía pues un número muy espectacular.
Pero bueno, el trapecista sabía de muchas cosas, él siempre ha hecho su número solo, pero le tocaba hacer un número compartido. Y entonces, la primera vez, cuando lo hacían y no salía, lo intentaban y no salía, lo intentaban y no salía, porque la niña empezaba a subir y él movía el palo, y entonces la niña era muy extraña, porque decía, pero ¿por qué mueves el palo? Tal. Al final, analizando qué pasaba, el, el acróbata le dijo, es que tú no has entendido cómo se debe hacer esto. Mira, yo estoy muy preocupado por ti y cuando tú te mueves un poco, yo muevo el palo para que tú no te caigas y tú también deberías entonces preocuparte por mí, este palo. Y la niña le dijo, pues ese es justamente el error. Lo que vamos a hacer más bien es que tú te preocupas por tener el palo firme, no importa lo que yo haga, yo me voy a preocupar de mí misma, no importa lo que tú estés haciendo abajo. Y lo intentaron de esta manera, se dieron cuenta de que así les funcionaba el número. Entonces, es una historia también médica bonita, que nos invita a que cada uno nos preocupemos por nuestro propio entorno. Los maestros van a ser muy expertos y nosotros mismos como maestros a un nivel queremos ayudar a otros, pero tenemos que saber y siempre esa primera lección va a ser que la gente quiera ayudarse a sí mismo. Una lección clásica del cristianismo, ayúdate, que yo te ayudaré. Y entonces, que todas estas historias nos inviten a entender que el proceso espiritual, el proceso de conocimiento no puede ser un proceso, digamos, recostado en las lecciones, es un proceso lleno de agradecimiento, es un proceso donde se aprecia mucho la misericordia, pero Krishna dice en el Bhagavad Gita muy bello, yo te doy la inteligencia, es decir, yo no pienso por ti, yo te doy la inteligencia, es decir, tú tienes la capacidad de seguir este sendero, están los faros, está el fuego, pero tus pies los mueves tú mismo para ir avanzando. Estas son algunas reflexiones que tenemos para hoy, unas historiecitas. Hoy hubo como 4 historias, Dios mío, en torno a nuestro papel como gente que puede haberse inspirado en compartir con otros, a entender qué tanta capacidad tenemos y a dejar entonces que los demás también hagan su partecita. Espero que les haya gustado. No sé si tienen algunas preguntas o intervenciones. Si no, nos estamos encontrando. Querida Ruth, muchas gracias por venir. Que tenga una linda semana. Sígase preparando para sus grados. Hasta el fuego testigo de sus votos. Nos vemos ahorita. Me lo brinda mucho el día. Muchas gracias. Chao. Buena tarde. Buena tarde. Natalia Niño Silva. Cuídense mucho. Gracias, Ari. Flor Yamile. Flor Yamile. Espero que estés muy bien. Cuídate mucho, Bodrum. Nos vemos. Hola, Andrea. Esté muy bien en su ciudad, en Armenia. Creo Alarcón. que el sábado cuando empieza el Dígame. curso a las 9 y a qué horas termina. A las 8, de 8 a 10 más o menos. Quizá un poquito antesito de las 10, pero de De 8 a 8 10 a es 10. Sí, De 8, no de 9. no de 9, no de 8. De 8, correcto. Bueno, ayudar a Dani. Esté muy bien. Mónica Wesner, Caro del Hierro. Nos vemos el sábado, lo mismo con Marco. Giovanna Hurtado, un abrazo. Esté muy bien. Chao, chao.